Sí, bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Sí, entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica. Entonces, en la clase anterior estábamos viendo los fundamentos de las propiedades de un sistema, como son la presión, la temperatura, la densidad, peso específico, una escala de temperatura, un ley cero de la termodinámica y algunos tipos de energía que decíamos que en termodinámica básicamente tenemos que, bueno, podemos en algún momento llegar a considerar cualquiera de los tipos de energía que existan. Principalmente siempre vamos a estar utilizando lo que es la energía interna y el trabajo y el calor, y algunas veces consideraremos también algunos casos como la energía eléctrica que pudiera estar entrando al sistema, o algún caso de, normalmente en termodinámica, para los sistemas que utilizamos la energía potencial, la energía cinética suele ser muy pequeña. En otros casos puede utilizarse trabajos de, de flecha o de algún dispositivo que esté girando un motor, por ejemplo. Son los tipos de energía. Vamos a continuar haciendo algunos otros ejercicios para utilizar estos conceptos. Si gustan anotar, por favor. Dice, dos líquidos con diferente densidad. Sí, entonces, para los que apenas van empezando a conectarse, vamos a continuar, vamos a realizar un ejercicio. Si gustan anotar, dos líquidos con diferente densidad. Densidad 1, ρ1 igual a 1500. Y densidad 2, ρ2, 500 kilogramos por metro cúbico. Se vierten juntos en un tanque de 100 litros, llenándolo completamente. Si la densidad resultante de la mezcla es 800 kilogramos por metro cúbico,
¿Lo puede repetir, por favor? Si la densidad resultante de la mezcla es 800 kilogramos por metro cúbico, halle las cantidades respectivas de los líquidos empleados, masa 1 y masa 2. También determine el peso de la mezcla. Considere que la gravedad es 9.67 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo dijo, profe, el último? Considere que la gravedad es igual a 9.67 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí lo que nos dice que se vierten dos líquidos en un tanque. Uno tiene una masa 1 y una masa 2 y una densidad 1 y una densidad 2. Y el volumen total del tanque es de 100 litros. Entonces aquí se mezclan un líquido que tiene una masa 1 y otro líquido que tiene otra masa 2, bueno, una densidad 1 y una densidad 1. Una masa 1 y una densidad 1 y el otro tiene una masa 2 y una densidad 2. Nos dicen los valores de las densidades. Nos dice que la densidad 1 es igual a 1500 kilogramos por metro cúbico, mientras que la densidad 2 es igual a 500 kilogramos por metro cúbico. Y también nos dice que al final la densidad resultante de la mezcla es de 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí lo que nos piden es encontrar las cantidades respectivas, o sea, la masa. Masa 1 y masa 2. Nos piden encontrar esos valores. Así como también el peso de la mezcla. También nos dice que
nos da el valor de la densidad. Más bien de la gravedad. .67 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahí cómo podemos determinar las masas de esos líquidos que se mezclan en este tanque que tiene un volumen de 100 litros. ¿Alguna idea? Profe, disculpe, ¿podría repetir de nuevo? No alcancé a escuchar, por favor. Nada más decía que cómo podemos determinar las masas, masa 1 y masa 2 de estos líquidos que se mezclan en este tanque. Si tienen alguna idea. Primero podemos calcular el peso, ¿no? ¿Cómo calculamos el peso? La densidad de la mezcla por la gravedad. La densidad de la mezcla por la gravedad. Ese sería el peso específico. Sí, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Encontraríamos el peso específico. Para encontrar la masa, no podríamos ocupar que masa es igual a densidad por volumen. Sí, masa igual a densidad por volumen. Conocemos el volumen. Y conocemos la densidad. Sería la densidad total de todo, de la mezcla. Sería la masa total de la mezcla, la masa densidad por volumen. Masa igual a densidad por volumen. Sí, eso nos puede servir para encontrar la densidad, la masa total. La masa total, y después podemos, si conocemos la masa total, podemos, podemos decir que la masa 1 más la masa 2 es igual a la masa total, o la masa de la mezcla. También podríamos decir que el volumen 1, o sea, del líquido 1 más el volumen del líquido 2 va a ser igual al volumen total de la mezcla.
Si calculamos la masa de la mezcla, aquí la masa total, conociendo la densidad de la mezcla y el volumen de la mezcla, aquí nos quedaría este valor. Nos quedan dos incógnitas y acá también conocemos el volumen total. Nos quedan dos incógnitas, pero en total 4, pero estas las podemos relacionar también con la fórmula de la densidad. Es decir, de aquí podemos ver que si, o sea, de la misma fórmula de la densidad podemos despejar a la masa o al volumen, ya sea a uno o al otro. Podemos, por ejemplo, despejar el volumen. Será igual a la masa entre la densidad. Eso nos permitiría que, o sea, aquí, aunque tenemos estas dos ecuaciones, tenemos esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Aunque tenemos ahí estas dos ecuaciones aparentemente con 4 incógnitas, o sea, M1, M2, V1, V2, pero como podemos relacionar el volumen y la masa, podemos eliminar 2 de estas incógnitas y que nos queden nada más 2. La masa de la mezcla la podemos conocer de esta fórmula y el volumen también lo conocemos porque nos los dan. Entonces de ahí que esto se puede volver a poner como más A1 más M1 más M2 es igual a la masa de la mezcla y luego sustituimos por ejemplo, aquí si podemos 1, volumen 1 igual a masa 1 entre densidad 1. Igual podemos poner para volumen 2 es igual a masa 2 entre densidad 2. Entonces aquí podemos, en esta ecuación 2, en vez de volumen 1, volumen 2, podemos poner masa 1 entre densidad 1 más masa 2 entre densidad 2. Y esto es igual al volumen que conocemos. De hecho, podemos poner ahí el valor. Es igual a 100. Bueno, 100 litros, pero eso lo podemos poner en metros cúbicos. Es igual a 0.1 metros cúbicos. Bueno, las unidades luego las ponemos. Entonces ahí ya nos queda dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta la podemos, bueno, es la misma que la ecuación 1, pero podemos llamar ecuación 3. Y esta otra ecuación 4. Y entonces de ahí podemos, como ya nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos resolver. De hecho, podemos encontrar masa de la mezcla, como habían mencionado aquí, de una vez lo podemos obtener. Sería densidad de la mezcla, sería 800 por 0.1, o sea, 100 litros, 0.1 metros cúbicos. Y eso daría, ¿cuánto? 80
80 kilogramos. Eso también lo podremos sustituir aquí en esta parte de una vez para tener ahí ya un valor. Como está en kilogramos y lo demás está en metros, están en unidades consistentes, podemos dejarlo así sin unidades por ahora. Entonces, de ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo resolveríamos? Podemos poner el valor de las densidades y eliminar con 3 y 4, eliminar ya sea masa 1 o masa 2. Entonces eliminamos masa 1 o masa 2. Podemos, por ejemplo, de la ecuación 3 podemos despejar M1 igual a 80 menos M2, y eso lo podemos sustituir en 4. Eso nos quedaría que 80 menos M2 entre, y podemos poner los valores, como dicen los valores de las densidades. Podemos poner aquí densidad 1, 1500. Esto sería más M2 entre densidad 2, 500. Sería igual a 0.1. Entonces ya multiplicando todo por 500 y por 1500 para que nos quede una sola ecuación lineal, eliminar los denominadores. Nos quedaría 80 menos más bien 500 por 80 menos M2 más 1500 por M2. Igual a 0.1 por 500 por 1500. De aquí 80 por 500 sería 4000, 40,000 menos 500 M2 más 1500 M2. Profe, pero eran 800, ¿no? ¿En dónde? En vez de 80. Todo, sí, ¿no? No, 80 viene de la masa de la mezcla. Masa de la mezcla, densidad de la mezcla por volumen de la mezcla. Densidad de la mezcla es Ok. 800 por volumen 0.1. 80 kilogramos. Es masa de la mezcla. Sí, está bien.
Sería, por eso este es aquí M1 igual a 80 menos M2. Y aquí sustituimos M1 80 menos M2 multiplicado después por 500 y este otro por 1500. Y acá todo esto por 0.1 por 500 por 1500. ¿Ahí cuánto sería eso? Da 75,000. 75,000. Entonces ya de ahí nada más hacemos las operaciones de 1500 menos 500 sería 1000M2. Esto sería 75,000 o 40,000 pasa restando, sería igual a 35,000. De tal manera que M2 nos queda de 35,000 entre 1000 igual a 35. 35, eso serían kilogramos. Entonces ahí como ya conocemos M2 y ahí en 3 tenemos que regresamos ahí de 3. Tenemos que M1 va a ser igual a 80 menos M2. Esto es igual a 80 menos 35. Sería 45 kilogramos. Entonces ahí ya tenemos masa 1 y masa 2, que es lo que nos pide, y también nos pide determinar el valor del peso de la mezcla. Entonces ahí, como mencionaban anteriormente, peso de la mezcla, bueno, este es peso específico, el peso de la mezcla sería masa por gravedad. Entonces ahí, como ya conocemos la masa total de la mezcla, que es de 80, eso lo pudimos haber obtenido una vez que conocíamos el valor de la masa total. 80 kilogramos, y luego nos dice que el valor de la gravedad lo consideremos como 9.67 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahí, ¿cuánto daría el peso utilizando ese valor de la gravedad? ¿Cuánto, perdón? Es de 773.6. 773.6. Y como es peso, es unidades de Newton.
Entonces, vamos a continuar con otro ejercicio. Profe, ¿no faltó determinar los volúmenes, el volumen 1 y el volumen 2? Bueno, no nos pide, pero sí lo podemos determinar, volumen 1 y volumen 1. Es igual a, aquí a densidad por densidad es igual a masa sobre volumen. Ajá, aquí está volumen 1 es igual a masa 1 sobre densidad 1. Entonces sería igual a 35 kilogramos entre densidad 1 que nos decía que era de 1500. Es al revés, ¿no, profe? Porque ese es masa 2, masa 2. Sería sobre 500, ¿no? O sería 45. Ah, sí, es 45 sería 45. Nos daría volumen 1 y volumen 2. Masa 2 entre densidad 2. Aquí sería 35 kilogramos entre 500. Entonces, ahí ¿cuánto daría el valor del volumen 1? Del volumen 1 es 0.03. 0.03 metros cúbicos. Y el otro es 0.07 0.07 metros metros cúbicos. cúbicos. Sí, la suma de los dos volúmenes debe dar igual a 0.1, o sea, 100 litros, que es el volumen total. Entonces continuamos con otro ejercicio. Si gustan anotar. Sí, profe, deme un segundo, por favor.
Entonces, si gustan anotar, un meteorologista llevó un barómetro desde la planta baja hasta su oficina. ¿Podría repetirlo, por favor, profe? Sí. Un meteorologista llevó un barómetro desde la planta baja hasta su oficina. En la parte superior de un edificio al nivel del suelo la lectura del barómetro era de 30.15 pulgadas de mercurio absolutas. En la parte más alta, ¿Podría repetir esa cifra, por favor? 30.15 pulgadas de mercurio absolutas. En la parte más alta del edificio, la lectura fue de 28.6 pulgadas de mercurio absolutas. Suponga que la densidad media del aire atmosférico es de 0.075 libras por pie cúbico. Libras masa por pie Libras, cúbico. ¿por qué? La densidad media del aire atmosférico era de 0.075 libras masa por pie cúbico. Entonces calcule la altura aproximada del edificio. Entonces aquí nos dice que se trata de un edificio, bueno, una persona
tenía un barómetro o lo llevó desde la planta baja de un edificio hasta la parte alta. Y observó las lecturas en el barómetro. Observó las lecturas en el barómetro cuando lo tenía en la parte baja del edificio y cuando lo tenía en la parte superior. Entonces, basado en esas lecturas del barómetro, que el barómetro, como recordarán o como lo habrán probablemente aprendido en curso de mecánica de fluidos, es para medir la presión, y también lo mencionamos en la clase anterior. Un barómetro es para medir la presión atmosférica. Entonces, midió con el barómetro la lectura de la presión atmosférica en la parte baja del edificio y después se subió hasta la parte alta, en donde está su oficina, esta persona, y observó que la lectura había cambiado y tomó las dos lecturas, y entonces, en base a esas dos lecturas, hay que determinar la altura del edificio. Entonces tenemos ahí lo que es esta altura, que nos dice que es más bien las presiones son las que tenemos, los valores de la presión atmosférica, tanto en la parte baja como en la parte alta. Y lo que buscamos determinar es la altura H. La altura H del edificio. Entonces aquí nos dice que al nivel del suelo la lectura es de 30. Es un valor de presión. Decimos, el barómetro sirve para medir la presión atmosférica. Aquí podemos poner 1. La presión 1 nos dice que es de 30.15 pulgadas de mercurio. Mientras que en la parte superior nos dice que es de 28.6. Su presión 2 es de 28.6. También es en pulgadas de mercurio. Entonces, de ahí, ¿cómo podemos hacer para determinar la altura? ¿Alguna idea? Debe ser con la fórmula de presión hidrostática. Sí, efectivamente podemos utilizar la fórmula de la presión hidrostática.
Pues la fórmula de la presión hidrostática es presión es igual a densidad por gravedad por altura, es igual a peso específico por altura. Entonces ahí que conocemos la densidad, nos da el valor de la densidad media, la gravedad también y la altura, y más bien la presión. Pero ¿qué presión es la que debemos utilizar? La Presión presión 2. atmosférica. Presión 1. La presión 1, ¿no? Y la presión 2, ¿para qué nos serviría? Para encontrar la densidad. Mm. Sí, a ver, recordamos que la presión atmosférica es la presión que ejercen los gases de la atmósfera, o sea, el aire, sobre la superficie de los cuerpos que se encuentran en la Tierra o que se encuentran dentro de la atmósfera. Es la presión que nos da ahí es la presión hidrostática, y la altura sería la altura que ejerce una determinada columna de fluido. Aquí podemos podemos determinar, tenemos estas presiones, tenemos aquí presión 1 y presión 2, son presiones atmosféricas que midió con el barómetro en dos diferentes puntos, en la parte de abajo y en la parte alta. Entonces podemos utilizar esta fórmula para independiente, primero con uno y luego con la otra presión, o sea, con las dos. Primero con una y con otra por separado. Eso nos daría la altura de la columna de fluido que se encuentra sobre este punto. Es decir, para el caso de la presión 1, estaríamos encontrando la altura de la atmósfera medida desde la base hasta donde empieza la atmósfera, hasta donde sí, hasta donde llega este límite del espacio exterior, donde empieza la atmósfera, y esa sería la altura que estaríamos determinando si utilizamos la presión 1. Y si utilizamos la presión 2, estaríamos determinando la altura que hay desde la parte superior del edificio también hasta donde empieza la atmósfera. Y entonces, si tenemos esas dos alturas, podemos restarlas y obtener la altura del edificio. Esa sería la forma. Y otra forma sería también restar estas dos presiones. Presión 1 menos presión 2, y con eso obtener la altura de la columna de fluido entre estos dos puntos, punto 1 y punto 2. Y podríamos decir que la diferencia de presión sería igual a presión 1 menos presión 2. Y lo podemos también, decíamos, ya sea encontrar independientemente la altura de toda la atmósfera para el caso del punto 1, y luego también hacerlo para el caso del punto 2, y luego
encontrar las alturas y luego restarlas. O bien podemos, bien lo que podemos hacer es primero restar las presiones y luego ya enfocarnos nada más en encontrar la altura que corresponde a esa diferencia de presión. Entonces podemos restar las presiones desde un principio. Presión 1 menos presión 2 sería 30.15 menos 28.6. Esto nos daría una diferencia de presión. ¿De cuánto sería esa diferencia de presión? 1.55. 1.55 pulgadas de mercurio. Y entonces, como aquí ya también podríamos ahora sí aplicar la fórmula de la presión hidrostática. Esta diferencia de presión será igual al peso específico del aire por la altura h. Sería esta fórmula. Ya tenemos aquí el peso específico y por la altura h. Entonces ya el peso específico o la densidad media nos dan la densidad media, pero también podemos utilizar el peso específico por la altura. De ahí podemos encontrar la altura. Conocemos la diferencia de presión y el volumen específico del aire o la densidad, pero podemos obtener el peso específico a partir de la densidad. Entonces de ahí podemos encontrar la altura. Sería h es igual a delta P entre peso específico, lo cual también podría ser lo podemos poner ya sea peso específico o densidad por gravedad, porque como nos dan la densidad, entonces podemos hacer densidad por gravedad. Aquí habría que convertir las unidades para que sean congruentes y aplicar directamente esta fórmula. Entonces, ¿cómo convertimos de pulgadas de mercurio a qué unidades podemos convertir a pies por qué unidades podemos convertir las unidades de presión en el sistema internacional? El sistema inglés podemos convertir de libras por pulgada cuadrada, libras por pie cuadrado, como la densidad normalmente la tenemos también en libras por pie cúbico. La gravedad la tenemos en pies por segundo al cuadrado. Podemos convertir a unidades en unidades de pulgada por pie cuadrado, o libras por pie cuadrado, más bien. Podemos buscar algún factor de conversión para convertirlo o utilizar alguna unidad fundamental para poder convertirlo. Entonces aquí decíamos, tenemos aquí la presión 1. Nos dice que son pulgadas de mercurio. ¿Cómo convertimos esa? Necesitamos en libras por pie cuadrado.
podemos hacerlo por separado. Aquí primero hacemos la diferencia de presión es igual a 1.55 pulgadas de mercurio. Eso lo podemos multiplicar por algún factor. ¿Qué factor podríamos utilizar? Sabemos que la densidad del mercurio es de, bueno, lo podemos también buscar de alguna tabla, pero Se puede convertir a PSI. Dice que ¿hay algún equivale, factor de conversión para esa unidad? bueno, es que marca que 1 libra por pulgada cuadrada es igual a 2.03602 pulgadas de mercurio. Entonces, a ver, ¿cuánto es el factor de conversión? Sería 2.03602 pulgadas de mercurio. Equivale a una PSI. 2.0203 2.03. pulgadas de mercurio equivale a una PSI. O sea, PSI es libras por pulgada cuadrada. Entonces ahí se nos eliminarían las pulgadas de mercurio y nos quedaría en PSI. Y después para convertir libras por pulgada cuadrada, o bueno, PSI es igual a entonces ahí para eliminar las pulgadas y que nos queden en pie cuadrado, podremos multiplicar por el factor de un pie es igual a 144 pulgadas, un pie cuadrado, 144 pulgadas al cuadrado. Para que nos quede en unidades de libras por pie cuadrado. ¿Cuánto quedaría entonces así ese valor de diferencia de presión? Me dio 109.95. 109.95. Sería libras por pie cuadrado. Entonces ya tenemos
la diferencia de presión en libras por pie cuadrado, lo cual ya tenemos en pies, lo que nos permite ahora encontrar la altura es igual a 109.95 libras por pie cuadrado, todo eso dividido entre la densidad, que nos dice que la densidad media es de 0.075. Entonces aquí la densidad del libras masa por metro por pie cúbico. De ahí por el valor de la gravedad, nada más que aquí también hay que tomar en cuenta que para que estén unidades consistentes en el sistema inglés, la unidad fundamental de la masa es el slug y la libra masa no es unidad fundamental. Entonces, para que podamos aplicar esta fórmula directamente, pues para que necesitan las unidades, necesitan ser consistentes, es decir, para poder multiplicarlas aquí necesitamos tener unidades de masa en la unidad fundamental, o sea, en slug por metro cúbico y luego multiplicar por la densidad y por la gravedad. Aquí podemos aquí multiplicar entonces para eliminar libra masa y que tengamos un slug es igual a 32.2 libra masa y luego ahora sí ya convertiríamos libra masa a slug, entonces nos elimina aquí libra masa, nos queda slug por por pie cúbico. Entonces ya teniendo la unidad fundamental del slug ya estarían unidades consistentes para poder multiplicar, ya sería podríamos llevar a cabo la multiplicación así con la gravedad, que es también de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Ahí el 32 con el 32.2 se eliminan también, bueno, se cancelan. Entonces ya nada más nos queda el valor de la altura, sería igual a 109.95 entre 0.075. ¿Cuánto daría el valor de la altura? Ahí tengo una duda. Entonces, al último, las unidades nos quedarían en libras fuerza sobre segundo cuadrado.
¿En dónde? Para la altura. Las unidades de la altura que al último deben de quedar en pies. Aquí por ejemplo, esta libra masa con esta se cancela aquí y quedaría slug por pie cúbico. Este slug por pie cúbico por pie sobre segundo al cuadrado nos da, nos quedaría libra fuerza. Y también esta es libra fuerza. De hecho, también es unidad porque es unidad de presión. Entonces nos quedaría libra fuerza en el numerador y libra fuerza más bien libra fuerza por pie cúbico, aquí en el denominador, y arriba libra fuerza por pie cuadrado. Entonces, sería libra fuerza por pie cuadrado entre libra fuerza por pie cúbico, y entonces ya nos quedaría nada más en pies. Y las libras fuerzas se cancelan y nada más, como tenemos una pie al cuadrado y otra pie al cubo, nos queda nada más en pies. Entonces, ¿cuánto daría el resultado de 109.95 entre 0.075? 1466. 1466 pies sería la altura. Sí. Entonces, eso lo podemos también convertir a metros. .3048. No, es al revés, es 0.3048 metros es igual a un pie. Entonces, ¿cuánto quedaría la altura en metros? Me salió 446.83.
946.83. 83.62 sería metro. Sí. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio también para seguir aplicando estos conceptos de los fundamentos. Entonces, si gustan anotar un barómetro de mercurio, se conecta al costado de un tanque de agua casi lleno. La altura de la columna de mercurio es de 15.5 pulgadas. ¿Desde cuánto, perdón? Aunque el aire Pues, sobre el profe, agua, disculpe. la altura de la columna de mercurio es de 15.5 pulgadas. Gracias. Aunque el aire sobre el agua el aire sobre el agua la mantiene a presión. La otra rama del manómetro de 10 pulgadas está llena de agua. La densidad del agua, ¿Cuánto dijo, profe? la densidad del agua es de 62.3 libras masa por pie cúbico. ¿Cuánto? 62.3 libras masa por pie cúbico. Si la gravedad estándar y la temperatura del agua
Y del mercurio es de 60 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la presión? En el tanque al nivel en que se fija el manómetro? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la presión en el tanque al nivel en que se fija el manómetro? Si el tanque se extiende 10 pies abajo de este nivel, ¿cuál es la presión a tal profundidad? Y entonces nos dice que se trata de un barómetro de mercurio que se conecta en el costado de un tanque. Entonces, como recordamos, también lo vimos la clase pasada y también probablemente ya, lo más seguro es que lo vieron en su clase de mecánica de fluidos. El manómetro conectado el manómetro es para medir la presión manométrica y la presión manométrica es la presión que se mide por encima de la presión atmosférica. Entonces, digamos, es la presión que existe en el tanque. Si, digamos, si el manómetro no está conectado en ningún lado, nos daría una lectura de 0. Y si se conecta en algún tanque o nos daría una lectura de 0, aun cuando esté abierto su conexión, digamos, está abierto, es como si está conectado a la atmósfera. Y nos da 0 porque no está midiendo ninguna presión sobre la atmósfera, sobre la presión atmosférica. Cuando lo conectamos en algún tanque o en algún otro dispositivo en donde existe una presión que tiene un valor por encima de la presión atmosférica, entonces es donde va a empezar a marcar, es donde nos va a empezar a dar un valor, alguna lectura. Mientras está su conexión abierta sin conectarse a ningún lado, o sea, como si estuviera conectado a la atmósfera, nos da un valor de 0. Y entonces nos dice que está conectado en un tanque. Después está el manómetro de mercurio. Normalmente pues es un tubo doblado en forma de U y un lado donde está lleno de mercurio. Precisamente el mercurio se utiliza por su alta densidad. Una razón por su alta densidad es 3.6 veces más alta que la densidad del agua y es un metal, de hecho, que también su otra característica importante es que se encuentra en forma líquida a condiciones estándar, a temperaturas de ambiente, digamos.
Entonces, por eso, como está en forma líquida y tiene una alta densidad, se utiliza para medir valores de presión que pueden ser, que no se lograrían con otro líquido que no tenga una densidad tan alta. Y es simple nada más colocarlo en un tubo en forma de U. Entonces, cuando se coloca el manómetro, debido a la presión, cuando se conecta en algún recipiente, en algún lugar en donde hay una presión, debido a la presión, el mercurio se va a desplazar de un lado hacia el otro. Por ejemplo, aquí en este caso, como el tanque está a presión, y entonces va a ejercer una presión sobre el mercurio se desplaza hacia el otro lado, y entonces existe una altura o una diferencia de alturas de los niveles de mercurio en ambos lados del tubo en U. Y esto es lo que ahí nos dice que es de 10 pulgadas. No, dice que es la altura de la columna de mercurio es de 15.5 pulgadas. La altura en el manómetro de mercurio se mide, decíamos, es la diferencia de los niveles en ambos lados. Es decir, aquí tenemos un nivel más bajo y otro nivel más alto. Entonces ahí es donde es la diferencia de niveles, eso es lo que es la altura. Esa es la altura en el manómetro. Y aquí nos dice que es de 15.5 pulgadas. Y aquí otro lado está abierto al aire.
o a la atmósfera. Aquí esta parte está abierto al aire o a la atmósfera. Y es así como permite que se desplace el fluido. También nos dice que hay que la rama del manómetro es de 10 pulgadas. Es decir, esta parte de aquí son 10 pulgadas. Nos dice también que la profundidad del tanque por debajo del punto en donde se mide la presión es de 10 pies. Y el tanque nos dice que contiene agua. Entonces esta parte de aquí, decíamos, es el mercurio. Y esta otra parte de aquí sigue siendo agua, todo desde el tanque hasta donde está en contacto con el mercurio es agua. Ahí lo que nos pide determinar es cuál es la presión. Cuál es la presión en este punto. Este punto lo vamos a llamar punto A, en donde está abierto a la atmósfera, y el punto B, este punto de aquí, donde está conectado el manómetro. Entonces ahí lo que nos pide determinar es cuál es la presión en B. Básicamente la presión en el punto en donde está conectado el manómetro. Y también la presión en el fondo. En el fondo del tanque. Entonces ahí cómo podríamos determinar la presión en el punto B, usar la presión a esa altura en donde se conecta el manómetro. Fórmula de presión hidrostática igual. Sí, efectivamente también aquí aplicamos la presión hidrostática, que es igual, la presión es igual a densidad por gravedad por altura. Entonces, presión es igual a densidad por gravedad por altura. ¿Qué densidad utilizamos aquí? ¿La del agua o la del mercurio? ¿Y qué altura? Sería la del agua, ¿no? A ver, vamos a ver si... Sería la presión del mercurio a 15.5 pulgadas.
Y si utilizamos la presión, la altura del mercurio con la densidad del mercurio, estaríamos calculando la presión en un punto, aquí digamos en este punto lo vamos a llamar punto C. Entonces en este punto C, si utilizamos esta altura de 15.5, estaríamos obteniendo la presión en este punto C, que como vemos es la misma en ambos lados del manómetro. ¿Por qué? Porque están conectados con la misma columna o el mismo fluido. ¿Qué principio nos indica que la presión en C es la misma que en este otro punto lo vamos a llamar D? Que la presión en D es la misma. Si recuerdan qué principio nos indica que esa es la presión en C y la presión en D sería la misma. Porque están conectados con el mismo fluido en condiciones estáticas. Pues ahí recordamos no recuerdan qué principio es ese. No, profe. Pues ahí principio de Pascal. Presión en C es igual a presión en D. Porque están conectados con ¿qué dice el principio de Pascal? Que una presión que se aplica en un punto se transmite por todo el fluido. Entonces aquí estos dos puntos que están a la misma altura tendrán la misma presión. ¿Por qué? Porque C y D están conectados. Con el mismo fluido. A la misma altura. Mismo fluido estático. A la misma altura. Entonces por eso tienen la misma presión. Este principio es muy importante y muy útil porque siempre que vamos a estar encontrando algunos tipos de ejercicios así como de este tipo, y siempre es importante tomar en cuenta este principio porque nos permite ir relacionando las presiones en diferentes puntos para llegar a la presión que andamos buscando. Entonces vamos como podemos ver ahí, si aplicamos, como decíamos, como alguien dijo por ahí, podemos calcular la presión utilizando la altura de 15.5 pulgadas. Si utilizamos esa presión con la densidad del mercurio, estaremos obteniendo la presión en D, que de acuerdo al principio de Pascal sería la misma presión que en C, pero lo que nos piden es la presión en B. Entonces ahí lo que necesitamos es
sustraer la presión que ejerce esta otra columna de agua, relacionar la presión en C con la presión en B, y para obtener la presión en B. Básicamente sería eso. Entonces, sí, yo creo que por hoy lo que dejaríamos ahí, y estaríamos terminando para la próxima clase, terminamos de resolverlo. Sería básicamente relacionar la presión en C con la presión en B para obtener la presión en B, obtener una relación entre esas dos presiones y obtener la presión en B. Y después también nos pide obtener la presión en el fondo del tanque, la cual también sería aplicando la presión hidrostática. Entonces vamos a pasar lista ya nada más para terminar por el día de hoy. Entonces vamos a ver Alcaide Hernández. Presente. Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cureño Vázquez. Presente. Echeverría Coronel. Presente, profe. Presente, profe. Sí, Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente. Hidalgo. Presente. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. Presente. López Castillo. Me dijo que no había podido entrar porque no tenía internet, profe. Ujú. Martínez Villada. Presente. Mejía Sánchez. Presente. Mendoza Altamirano. Presente. Morales Padilla. Presente. Holguín García. Ortiz Ramírez. Presente, profe. Pérez Campos. Presente. Pérez Ibarra. Presente, profe. Pérez Tamayo. Presente. Ramírez Peña. Presente. Rosales Montiel. Presente. Sánchez Oropesa. Presente. Y Vital Espejel. Presente, profe. Sí, entonces, sí, serían todos. Falto yo, profe. Ah, sí, falta, no estás en la lista original. Después veo si ya te incluyeron o todavía no. Eres Pérez Cerón. Pérez Cerón. Sí, faltas. Tú no estabas en la lista original. Entonces, sí,
Sería todo por hoy, entonces, ¿algún comentario? Por el momento no, profe. Ujú. Profe. Sí, entonces sería todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Sí, profe, Y gracias. hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego.